voy a embarcarme en una nueva aventura ferroviaria que me llevará a través del corazón de Europa. Utilizaré mi guía ferroviaria continental Bradshaw, publicada en 1913, que abrió las puertas a un exótico mundo de viajes a los turistas británicos. Indicaba a dónde ir, qué ver y cómo aprovechar los miles de kilómetros de vías ferroviarias que atravesaban el continente. Ahora, un siglo después, me ayudará a sumergirme en una época de optimismo y modernidad en la que florecieron la tecnología, la industria, la ciencia y las artes. Quiero redescubrir aquella Europa que en 1913 ignoraba que su estilo de vida estaba a punto de desaparecer a causa del advenimiento de la guerra. Grandes viajes ferroviarios continentales, de Turín a Venecia. Este viaje va a tener lugar en uno de mis países favoritos, la bella Italia, de la que exploraré su parte norte. Y armado con mi guía, espero descubrir cómo estaban las cosas la víspera de la Primera Guerra Mundial en esta región de fábricas, Fiats, moda y sano encaprichamiento. Mi periplo italiano comienza en la región del Piamonte, donde visitaré la ciudad de Turín. Desde allí viajaré a otra gran ciudad del norte, Milán. Huyendo de las aglomeraciones urbanas, visitaré Como y su famoso lago, antes de dirigirme a la romántica ciudad de Verona. Finalmente, terminaré mi viaje en la deslumbrante Venecia. Conoceré algunas de las grandes pasiones de Italia. Desde la belleza materialista de Milán, es como tomarte medidas para un molde corporal, hasta la extraordinaria diversidad de la cocina italiana. Parecen raviolis. Lo siento. ¿No es lo mismo? Averiguaré cómo el turista eduardiano descubrió su pasión por la buena vida. Un viajero con mi guía en 1913 podía subir a un avión y contemplar estas maravillosas vistas. Por supuesto. Y en el Gran Canal de Venecia conoceré las conquistas amorosas de su hijo más famoso. Casanova solo tuvo 130 amantes. Un hombre moderado. ¡Mucho! ¡Viva Italia! Mi primera parada será Turín, Torino en italiano. Mi guía dice que desde 1860 hasta 1865 fue la capital de Italia. Me gustaría saber cómo consiguió ese privilegio y por qué fue el centro de atención durante un periodo tan corto de tiempo. En 1913, Italia era un país aún joven. Hasta solo unas décadas antes, el reino de Piamonte formaba parte de un conjunto de estados controlados por potencias europeas que mantenían una fuerte competencia. Una de las estaciones italianas más transitadas, la estación central de Turín, era la primera parada importante del turista eduardiano en este país. Su construcción comenzó en 1861, un año crucial en la historia de Italia. Esta espectacular cámara, con sus pinturas, sus espejos, sus candelabros, era la lujosa sala de espera de la familia real italiana. Desde aquí, sus majestades realizaban una brevísima excursión hasta el tren que les estaba esperando. Demasiado para mí, que sigo emocionándome cuando utilizo el salón de primera clase de la estación de Paddington y me sirven un café y una galleta. Pero no solo la realeza es recordada en esta estación. Una placa rinde homenaje a los pioneros británicos del ferrocarril, conocidos aquí como Giorgio y Roberto Stephenson, que al perfeccionar la locomotora abrieron nuevas rutas comerciales en beneficio de la hermandad de los pueblos. Turín se ha mantenido en el epicentro de la industria italiana desde hace más de un siglo. Me pregunto si el casco antiguo seguirá ajustándose a la descripción de mi guía.
Esta es la preciosa Piazza Castello, llamada así en honor a su imponente castillo. Mi guía menciona también el Palacio Madama y el Palacio Real, que parece datar de 1646. Es mi primera visita a Turín y esperaba ver una ciudad llena de chimeneas y fábricas, así que encontrar tanta elegancia e historia es una sorpresa muy agradable. Situada a orillas del río Po y al pie de los Alpes, Turín es una ciudad con raíces antiguas, aunque es conocida por encima de todo por ser la cuna de la libertad italiana. Su primer ministro fue Camillo Benso, conde de Cavour, uno de los artífices de la unificación de Italia, como va a explicarme la historiadora Silvia Cavicchioli. ¿Quién fue el conde de Cavour? Cavour fue uno de los políticos italianos más importantes del siglo XIX. Era el líder del Partido Liberal y en un principio tan solo pretendía modernizar el reino. Fue entonces cuando tuvo la idea de crear un gran Estado único, un Estado unificado que fuera a la vez avanzado y moderno. Es importante mencionar que Cavour, cuando era joven, viajó con frecuencia. Realizó muchos viajes por Europa y se mostró muy interesado en el sistema ferroviario británico. Mi tipo de hombre. Sí, ya sé que estás muy interesado en el ferrocarril. De hecho, Cavour quedó muy asombrado con la velocidad que éste alcanzaba. Y pronto comprendió que el ferrocarril podría convertirse en un elemento muy importante en la modernización del país y en un medio de transporte que ayudaría a superar las barreras entre los pueblos. Es muy interesante. A menudo pienso en el impacto social del ferrocarril, pero aquí estamos hablando también de su impacto político. El auge del ferrocarril propiciado por Cavour llamó la atención de los británicos, que enviaron al emisario Sir James Hudson. Él y Cavour entablaron una estrecha amistad. Esa placa sugiere que Hudson contribuyó a la unificación de Italia. ¿Por qué ayudaron los británicos a la unificación? Porque el Reino Unido quería un aliado estable y con una constitución sólida en el sur de Europa. Querían interpretar un papel relevante en el desarrollo de la industrialización de Italia. Y querían vender ferrocarriles a los italianos. Sí. De hecho, tras la unificación, el Reino Unido comenzó a producir y a suministrar el 80% de la maquinaria ferroviaria y de las máquinas de vapor que Italia necesitaba. El Reino Unido, ansioso por conseguir un aliado en el sur de Europa, fue la primera gran potencia en reconocer el Reino de Italia, socavando de forma significativa la influencia francesa. A ti, Michael, como antiguo político, te interesará mucho saber que nos encontramos ante el Palacio de Carignano, que estamos ante el edificio que acogió y albergó el primer Parlamento italiano. El 17 de marzo de 1861, Víctor Manuel II dejó de ser rey de Piamonte y se convirtió en el rey de toda Italia. A Cavour debió encantarle aquello. Sí, le hizo muy feliz. Aunque, lamentablemente, murió tan solo unas cuantas semanas después de aquel día memorable. Pero al menos vivió para ver la proclamación del rey de Italia. Cavour fue primer ministro de Italia durante solo 2 meses. Tras su muerte, Turín continuó siendo la capital durante 4 años. Un título que pasó primero a Florencia y después a Roma en 1870. El sueño de Cavour de una Italia moderna e industrializada terminaría cumpliéndose gracias en parte a una emblemática empresa fundada en 1899, la Fábrica Italiana Automobili Torino, o Fiat, creadora de un icono de la producción de automóviles en Italia. Y aquí lo tenemos, el Cinquecento. Bella macchina. Favolosa, direi. Fabulosa. En el trayecto pasamos junto a la primera fábrica. Questa è la vecchia fabbrica della Fiat. La antigua fábrica, muy pequeña en aquella época. El auge de esta compañía pionera, fundada por Giovanni Agnelli, comenzó a principios del siglo XX. La legendaria firma instaló una enorme fábrica en uno de los primeros iconos futuristas de Italia, el edificio Lingotto. Me dirijo a su azotea para reunirme con el director del archivo de la empresa, Maurizio Torchio.
Grazie. Arrivederci. Maurizio. Hola, Michael, bienvenido. Este es un edificio increíble. Háblame de él. El primer director de esta planta decía que la fábrica perfecta debía poseer un vestido de hormigón que rodeara el proceso de producción. Una cubierta que ocultara lo menos posible el fluido de materiales. Puedes imaginarlo como una especie de vestido italiano. Es precioso. ¿Cómo era el proceso de fabricación? Las materias primas llegaban a la planta inferior. Los componentes se iban incorporando a los vehículos, que iban subiendo y subiendo hasta llegar aquí, a la azotea, a la pista de pruebas. Los coches se probaban aquí y luego eran colocados en trenes que los trasladaban a los puntos de entrega. Así que los coches viajaban en tren hacia su destino final. Por supuesto. En 1913 la compañía era solo una de las múltiples fábricas de coches de Turín. Pero ya tenía ambiciones expansionistas, lo que propició la apertura de una exposición en la londinense Plaza de Piccadilly en 1915. En Italia, y en especial en Turín, todos querían entrar en el nuevo y maravilloso negocio de la fabricación de coches. La industria del automóvil era lo máximo en la tecnología del futuro, algo parecido a la expansión actual de Internet. La compañía se expandía a un ritmo creciente, pero la explosiva demanda de vehículos que trajo consigo la Primera Guerra Mundial lo cambió todo. Los 4.000 puestos de trabajo de 1914 se convirtieron en 40.000 en tan solo 4 años. ¿Qué ocurrió durante la guerra? La Primera Guerra Mundial fue la causante de que se construyera esta planta. Durante la guerra, Fiat vendió muchos camiones y con aquellos cuantiosos beneficios pudo construir una planta nueva, copiando la configuración de las que se construían en Estados Unidos. El Reino Unido fue el primer país industrial, pero los italianos se adelantaron adoptando las nuevas propuestas estadounidenses en eficiencia industrial. Así que desde entonces Fiat diversificó su producción. En el Reino Unido siempre hemos sabido que los trenes conocidos como pendolinos los fabricaba Fiat. En los años 70, algunos países vieron la posibilidad de optimizar sus inversiones y pensaron, si construimos trenes que puedan inclinarse, irán a más velocidad en las vías existentes y no necesitaremos crear nuevas infraestructuras. Y así surgió el pendolino, un tren que permite circular a una velocidad mayor en las vías férreas tradicionales. Una solución que adoptó el Reino Unido. No podía finalizar mi visita a la fábrica del Lingotto sin realizar un recorrido lúdico en su histórica pista. Fue aquí donde Michael Caine y sus compinches dieron vueltas y vueltas en la película Un trabajo en Italia. Solo espero que en uno de estos giros las puertas no salgan despedidas. ¡Listo! Puede que los coches fueran su pasión en el siglo XX, pero el romance de los italianos con la comida data de una época anterior al Imperio Romano. Los visitantes eduardianos de Turín debieron sentir en sus papilas gustativas la excitación producida por nuevos y excitantes sabores, como los que ofrece este restaurante tradicional piamontés, la Taverna di Fra Fiusc. Ugo Fontanone ha tenido la amabilidad de invitarme a acompañarlo en su cocina. Hola, soy Michael. Yo soy Hugo, bienvenido. Es un placer. Hugo está haciendo pasta. ¿Qué clase de pasta es esta? Está haciendo agnolotti del Plin. ¿Puedo probar? Claro, está muy buena. ¿Ya se puede comer? Es verdad. Una rica mezcla de carne y verduras. Magnífico sabor. Esto parecen raviolis. Agnolotti. Agnolotti del Plin. No es lo mismo. Del Plin. Eso es el Plin. ¿Puedo intentarlo? Claro. Por favor. Primero cojo una cucharadita. Así. Perfecto. ¿Perfecto? Hablas muy bien mi idioma. No, solo un poco. Bueno,
Ahora lo corto. Y añades agua. Un poco de agua con esto que parece una brocha de pintar. Ahora hay que enrollarlo. Lo enrollo. ¿Así? No. ¿No? No, disculpa. Así. Ah, sí, muy bien. Y ahora el importantísimo pellizco. Así. Plin. Así. Y así. Es todo cuestión de técnica con el índice y el pulgar. Ahora corto a lo largo una bonita Muy bien. línea en zigzag. Y ahora corto por aquí. Casi perfecto. Casi perfecto, sí, pero no del todo. Es fácil apreciar que este ha quedado un poco torcido o asimétrico. Y ahora, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Ahora? ¿Ahora qué se hace? Ahora los cocinamos y nos los comemos. Esa me parece una fantástica idea. Muchas gracias. Gracias a ti. Arrivederci. Arrivederci. Qué maravillosa vista. Y qué despliegue. ¿Son productos piamonteses? Así es. Estos son los agnolotti, ¿verdad? ¿Los que has hecho tú? Las especialidades locales incluyen carne cruda de ternera, financiera, un plato de asadura, vitello tonato, ternera con salsa de atún y la deliciosa salsa bagna cauda. Que aproveche. Gracias. Al degustar estos callos piamonteses, me viene a la memoria que la Italia unificada continuó siendo asombrosamente variada en su cultura y gastronomía, como en esta región montañosa, donde me han ofrecido montañas de comida. Siguiendo la pista de los viajeros ferroviarios eduardianos a través del norte de Italia, cojo un tren con destino a Milán. Buenas tardes, señor. ¿Desea tomar algo? Buenos días. Sí, un café, por favor. Un expreso. Enseguida. Gracias. ¡Qué maravilla! Un expreso recién hecho en la máquina. ¿Viajan muchos hombres de negocios en esta línea? Sí, en la hora punta hay muchos que viajan a Milán. Milán es el centro financiero. Y también es el centro de la moda. De la moda. Por supuesto. Su uniforme es muy bonito. Sí. Es muy elegante. Usted también. Muchas gracias. De nada. Salud. Salud. Solo en Italia verán una máquina de café expreso en el carro de bebidas. Este magnífico flecha roja italiano me está llevando a Milán, de la que la guía Brazzo dice: es la capital de Lombardía y el centro comercial más importante de Italia. Su industria de la seda es la mayor de Europa y la fabricación de maquinaria y artículos de lana son actividades prominentes. Yo mismo llevo algo de ropa italiana y estaré encantado de poder intercambiar consejos de moda con los milaneses. Tras la caída del Imperio Romano, Milán fue gobernada por potencias como España, Austria y Francia. Hasta que el Resurgimiento, en 1861, convirtió a esta importante urbe en parte del Reino de Italia. Esta estación debe su nombre a Giuseppe Garibaldi, el gran héroe italiano del siglo XIX. Su rebelión en Sicilia y su intrépida marcha por la península liberaron grandes zonas de Italia del dominio extranjero, convirtiéndole en una figura de culto nacional e internacional. Garibaldi visitó el Reino Unido en 1860 para agradecer el apoyo recibido durante la lucha por la liberación. Visto como un elegante héroe romántico, atrajo a multitud de personas, algo que disgustó a la reina Victoria, temerosa de que su popularidad superara a la de la corona. Mientras me dirijo al centro de Milán, compruebo que la Piazza del Duomo sigue siendo el corazón de la ciudad.
Mi guía Brazzo dedica largos párrafos a la Catedral de Milán, cuya construcción comenzó en 1386. Su diseño casi parece el dibujo de una casa hecho por un niño. En las esquinas, unas figuras parecen sostener el edificio. Su última y reciente restauración permite ver sus mármoles blancos, rosados, marrones y translúcidos, una visión que los milaneses no pudieron disfrutar durante siglos. Mi guía me dice que en el lado norte de la plaza está la Galería Vittorio Emanuele, una hermosa galería. Sí, un lugar para la gente guapa, porque Milán es la capital mundial de la moda. Inaugurada en 1887, es una de las galerías comerciales más antiguas del mundo. Su imponente estructura y sus maravillosos detalles ornamentales reflejan la obsesión de Milán por la moda y la belleza. Lucia Mantero, directora de una fábrica de seda familiar de un siglo de antigüedad, va a darme su opinión sobre el estilo milanés. ¿Por qué tenéis ese gusto por el estilo? Los milaneses somos muy afortunados. En primer lugar, porque estamos en un país muy bonito y bastante cerca de ciudades también muy hermosas, como Venecia y Turín. Pienso que nuestro gusto por el estilo puede deberse en gran parte a eso, a que hemos desarrollado un sentido de la belleza que hemos aplicado a los tejidos y a la propia ropa. En la época de mi guía, en 1913, ¿qué ocurría en Milán? Algo muy importante. Muchas empresas empezaban a despuntar y una de ellas era Prada, que empezó fabricando artículos de cuero. Abrió aquí en 1913. Tener una tienda en Milán era muy importante en aquella época. El floreciente negocio de la moda atrajo a acaudalados viajeros eduardianos que querían la mejor ropa que el dinero pudiera comprar. Con el paso de los años, Milán se convirtió en el reino de las grandes firmas como Dolce & Gabbana y Versace. Un fan de la moda como yo debe experimentar la magia de Milán en primera persona. Así que, siguiendo el consejo de Lucia, voy a visitar a un reputado sastre milanés, Caraceni. Mi nombre es Michael. Encantado. Soy Massimiliano, un placer. Lo mismo digo. Veo que tenéis unas telas fantásticas. Soy un gran admirador de la moda italiana, pero estas preciosas telas... Sí, vienen de Inglaterra. ¿De Inglaterra? Sí. Utilizamos muchos tejidos ingleses. Este es de Huddersfield. Hecho en Huddersfield, Inglaterra. ¿Hacéis el traje entero con tejido inglés? No, es una mezcla. En el interior ponemos seda italiana. ¿Cuál es el estilo italiano? Por ejemplo, tú llevas una chaqueta muy entallada. ¿Es esa la clave? Sí, este es el estilo italiano, pero depende de las medidas. Mientras pasamos a los probadores, compruebo que Massimiliano no pasa por alto ningún detalle. ¿Quieres saber cuál es mi profesión? Bueno, viajo mucho en tren y siempre llevo este libro. Lo llevo así, así y así. Y necesito un bolsillo en el que quepa mi pasaporte. Muy bien. Debo quitarme la chaqueta para que puedan tomar las medidas. La casa cuenta entre su clientela con profesionales exigentes como músicos y directores de orquesta, cuyos trajes deben soportar movimientos vigorosos sin perder prestancia o distinción. Es muy importante que palpe músculos y articulaciones, porque necesita conocer la estructura de cada cliente, saber, por ejemplo, si los hombros apuntan hacia adelante o hacia atrás. Cada traje exige 26 medidas. Así conocemos las proporciones exactas. Algunas cifras no son muy halagadoras. 32. ¿Quién lo hubiera dicho? 50, 76. Si mi memoria no me engaña, ningún sastre inglés me ha tomado nunca esta medida. No, estas medidas son exclusivamente nuestras. 78. Tomarte medidas para un traje en Italia es como tomarte medidas para un molde corporal.
Cada contorno ha sido cuidadosamente registrado. 55. Ahora, antes de que sigamos adelante, tengo que preguntaros acerca del precio. ¿Cuánto podría costarme? Quanto è il prezzo? Il prezzo dell'abito parte da 5.400 euro. A partir de 5.400 euros. ¿Y hasta dónde podría llegar? 25.000 euro il massimo, proprio il massimo. Hasta 25.000 euros. ¿Os importaría guardar mis medidas y tal vez vuelva cuando me convierta en millonario? El floreciente negocio de la moda de principios del siglo XX era solo una de las atracciones de Milán. La siguiente era la ópera. El rey británico Eduardo VII era un gran aficionado, y el educado viajero eduardiano seguía su ejemplo. No tengo entradas para la Scala, así que disfrutaré de otro de los símbolos de la ciudad. Una de las atracciones turísticas de Milán son sus viejos tranvías. Este lleva funcionando desde 1928. No es que no puedan permitirse su renovación, es que los milaneses adoran los viejos tranvías, y no les culpo. Mi guía Brazzo me recomienda el Gran Hotel de Milán, cerca del Teatro de la Scala, frecuentado por la élite de las sociedades inglesa y estadounidense. Así que voy a unirme a ellos. Hola. Señor Portillo, permíteme que le muestre su habitación. El apartamento de Verdi. Es un apartamento precioso. ¿Se llama Verdi porque la Scala está aquí al lado? No, se llama apartamento Verdi porque él vivió aquí durante 27 años. ¿Vivía en un hotel? Exacto. El hotel le consideraba su primer activo financiero. ¿Y escribía música aquí? Claro que sí. La de Falstaff, sin ir más lejos, fue escrita al completo en esta mesa. Fantástico. Giuseppe Verdi, un prolífico compositor, compuso algunas de las óperas más amadas del repertorio, como Aida, La Traviata o la tragedia lírica Nabucco, cuyo famoso coro de los esclavos hebreos fue adoptado como himno de la liberación de Italia. Convertido en un héroe, Verdi fue elegido miembro del nuevo Parlamento de la Italia unificada. Hay una anécdota entrañable acerca de Otello. El estreno de la ópera fue un gran éxito, así que cuando el maestro Verdi y el tenor Francesco Tamagno subieron a la habitación, la gente se agolpó en la calle. Entonces Verdi le pidió a Tamagno: canta para la multitud. Y sin orquesta ni acompañamiento, él cantó para todos. Exacto. Abandono Milán para visitar uno de los escenarios más espectaculares de Italia. Buenos días. ¿Tiene billetes de tren para el lago de Como, por favor? ¿Uno? Uno, sí, viajo solo. Es cómodo poder comprar billetes de tren en el puesto de periódicos. Aquí tiene. Buenos días, gracias. Este tren se dirige hacia Como. Mi guía me dice que era un centro de producción de seda, ya que al parecer la región estaba cubierta de moreras. La guía me proporciona otro dato. El lago de Como es, sin duda, el más hermoso y pintoresco de los Alpes. Tiene 51 kilómetros de largo y entre 3 y 5 de ancho. Y ya entonces mi guía recuerda que allí se encuentran las villas de los milaneses más acaudalados. Sí, se estaba convirtiendo al turismo.
La línea ferroviaria a Como fue terminada en 1875. A comienzos del siglo XX, los británicos ya habían establecido allí su comunidad, pero su romance con este lugar se remonta a la primera época victoriana. El escritor John Ruskin escribiría extasiado acerca de su famoso lago: había azul arriba y azul abajo, y el resplandor de la nieve eterna. Cuesta creer que tan cerca de la industrial Milán exista un paraje natural tan maravilloso. Las casas, las villas y los hoteles se funden entre el verdor de las colinas. E incluso en un día de verano como este, gracias a la profundidad de sus aguas, reina un ambiente fresco y delicioso. Simplemente perfecto. Sería imperdonable viajar hasta el lago y permanecer en sus orillas. Así que voy a acompañar a Max para contemplar este paraíso desde el agua. ¡Viva Italia! Me interesa saber cómo se divertían los británicos en Como y degustar algunas de las delicias locales. Así que he quedado para almorzar con Mónica Neroni, una guía turística. Bienvenido, Michael. ¿Cómo estás? Encantada de conocerte. Es un placer estar aquí. Mónica, ¿cuánto tiempo llevan mis compatriotas visitando este hermoso lugar? El turismo comenzó en Como gracias a los británicos. Para ello se construyeron los primeros hoteles en las orillas del lago. Y todavía hoy algunos conservan su nombre en honor de su país y de la propia reina Victoria. El lago se convirtió en el destino vacacional preferido. Fue visitado por la reina Victoria y por escritores como Lord Byron, Mary Shelley y Edward Morgan Foster. Era el patio de recreo de los ricos y famosos, y lo sigue siendo hoy en día. Aquí tiene, señor, un plato típico del lago de Como. Gracias. Que aproveche. Gracias. Así que este pescado se seca al sol y luego es servido con un poco de polenta. Excelente. En 1913, ¿qué clase de personas venían aquí? El turista de clase media comenzó a venir gracias al ferrocarril. Fue entonces cuando empezó a utilizarse para transportar pasajeros. ¿A qué actividades se dedicaban los visitantes? Se relajaban y disfrutaban del paisaje. Visitaban los jardines, conversaban sobre música y poesía. Y también se enamoraban. El lago era conocido como el lago romántico y el lago de los amantes. Me estás hablando de matrimonios, claro. En realidad no. En 1913, un nuevo juguete aterrizó en el lago para regocijo de los turistas británicos, el hidroavión. Y después de este delicioso almuerzo, estoy dispuesto a seguir su estela. Hola. Hola. Es un placer conocerte. ¿Qué tal? Soy Michael. Cesare. Encantado. Lo mismo digo. Tu libro. Gracias. ¡Qué vistas tan fantásticas! El lago de Como. ¡Maravilloso! Cesare, ¿cuánto tiempo hace que la gente sobrevuela el lago? Desde 1913. ¿Cuándo se publicó mi guía? ¡Qué casualidad! Ese año se celebró un gran concurso en el que participaban los pilotos de hidroaviones más importantes de toda Europa. Vinieron al lago a participar en una competición que tenía lo que por entonces era un premio muy importante: 50.000 liras de oro para el ganador. ¿Cualquiera podía volar en hidroavión? Sí, aunque no mucha gente podía permitirse el lujo de costearse un paseo en hidroavión en aquella época. Fue uno de los primeros hidroaviones de Europa. Así que un viajero con mi guía en 1913 podía subir a un avión y contemplar estas maravillosas vistas. Por supuesto.
Podían contemplar estas vistas, aunque con muchas menos casas que ahora. En aquel entonces la visión sería aún más hermosa. Maravilloso. Los hidroaviones no solo interesaron a los turistas. Aunque se declaró neutral al comienzo de la Gran Guerra, Italia comenzó a fortalecer sus defensas aéreas, y cuando se unió a los aliados en mayo de 1915 y se enfrentó a los austríacos, su fuerza aérea dominó los cielos. En 1917, la Marina probó en el lago de Como el hidroavión Maki, un aparato idóneo para patrullar el extenso litoral italiano. Tras gozar del esplendor del lago de Como, voy a adentrarme un poco más en el corazón romántico de Italia. Mi viaje me lleva, vía Milán, hacia la ciudad donde nació la historia de amor más famosa de todos los tiempos. La estación central de Milán, donde voy a hacer transbordo en mi trayecto a Verona, es enorme. Podríamos tacharla de arquitectura fascista, ya que fue inaugurada durante la dictadura de Mussolini, pero a mí siempre me ha recordado a las grandes estaciones estadounidenses. Y no me equivocaba, ya que el diseño original, que se remonta a la época en que se publicó mi guía, se inspiró en la Union Station de Washington. Tras mi baño de sol en Como, voy a pernoctar en la ciudad que Shakespeare describió como la justa Verona, y recostaré mi cabeza donde Romeo y Julieta encontraron su eterno descanso. Verona cuenta con algunos de los ejemplos más representativos de arquitectura romana y medieval de toda Italia. El río Adillo atraviesa la ciudad en su camino hacia el Adriático. Y antes de retirarme a descansar, nada mejor que disfrutar de una copa de vino frente a su espectacular anfiteatro romano. La rica historia romana de Verona no fue lo único que atrajo al viajero eduardiano. Los turistas británicos ya habían empezado a venir aquí en el siglo XIX en busca de la inmortal historia de amor de Shakespeare. Mi guía dice que en la Vía Capello hay una casa señalada con una placa en la que se dice que vivieron los padres de Julieta. A lo largo de los siglos, desde que Shakespeare escribió su obra sobre los desventurados amantes Romeo y Julieta, la gente se ha sentido conmovida por su historia. Y no seré el primer viajero británico que, empuñando su guía Braccio, recorre el camino hasta la casa de los Capuleto. En esta casa imaginaria de los Capuleto, adquirida por el ayuntamiento como atracción turística en 1905, voy a reunirme con Eleonora Ollano, una gran conocedora de la obra de Shakespeare. Eleonora, Eleonora. Hola, Michael. Sube aquí conmigo. ¿Quieres que trepe hasta el balcón? Sí, por favor. No hay hiedra. Romeo y Julieta eran personajes de ficción, así que, ¿cómo puede ser esta la casa de Julieta y este su balcón? En realidad, el balcón fue añadido a finales de los años 30, después del éxito de la adaptación de la obra que filmó George Cukor en Hollywood. Los turistas esperaban un balcón, así que Verona se lo brindó. Pero al menos esta casa sí que es antigua. Sí, lo es. Su construcción se remonta al siglo XIII. Así que podría haber sido la casa de los Capuleto. Sí que podría. ¿Por qué el autor eligió Verona para Romeo y Julieta? Shakespeare se inspiró en una novela italiana escrita por Matteo Bandello en 1554, traducida por Arthur Brooke. Así que, en cierta medida, Shakespeare hizo lo mismo que hacen hoy los productores de Hollywood. Adaptó al teatro una historia italiana ambientada en Verona.
Es la clásica historia de amor trágico. Muchos dejan notas y objetos y dibujan corazones en la pared, de modo que sigue atrayendo a los enamorados y a los obsesionados con el amor. Así es. Acaban de abrir y ya hay gente entrando. Son las 8:30, apenas han tenido tiempo para desayunar. Deben estar ávidos de amor. ¿Por qué habéis venido? Por romanticismo. ¿Estáis enamorados? Sí. Sí. Es algo muy bonito. ¿Por qué te gusta tanto Romeo y Julieta? Porque es una de las historias de amor más grandes jamás escritas. ¿Piensas que vuestra relación será más intensa después de estar aquí? Sí, disfrutar de todo este amor, de este romanticismo, es una experiencia estimulante y preciosa. Es divertido. Pues disfrutadlo. Gracias. Adiós. Adiós. ¿Qué te ha traído a la casa de Julieta? Me he dejado llevar por el romanticismo, ¿Piensas en el amor? como todo el mundo. ¿Y qué piensas de Romeo y Julieta? ¿Qué te atrae de ellos? ¿El amor prohibido? Sí, el amor prohibido. Esa idea de que el amor lo conquista todo. ¿Tienes algún amor prohibido? Puede ser. Que Romeo y Julieta te iluminen el camino. Gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Amantes de los mitos, amantes desdichados, frustrados y no correspondidos, escriben cartas a Julieta. Debe recibir casi tantas como Papá Noel. Me pregunto qué harán con todas ellas. Empezaron a escribirse en los años 30 y fueron depositadas aquí, en su tumba ficticia. Me he quedado sorprendido al descubrir que hoy siguen siendo recogidas y primorosamente contestadas aquí, en el Club de Julieta. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es Manuela? Encantada. Lo mismo digo. Bienvenido. Muchas gracias. Así que este es el club que recibe las cartas dirigidas a Julieta. Sí. ¿Cuándo nació esta idea? El club se formó en 1972. El señor Giulio lo fundó con un grupo de amigos. Buongiorno, señor Giulio. Julieta es un personaje que nunca existió y que en cualquier caso hoy estaría muerta. ¿Por qué la gente escribe a Julieta? Porque consideran a Julieta una persona de mucho carácter. Las personas que escriben buscan a alguien que escuche sus desdichas amorosas. Y también desean compartir la fortaleza que ella demostró luchando contra la oposición de sus padres y su familia y su valentía a la hora de expresar sus sentimientos a Romeo. Parecen muy buenas razones. ¿Cuántas cartas recibe Julieta? Unas 10.000 al año. ¿Y las contestáis todas? Sí, intentamos responder a todo el mundo. Es un trabajo enorme. ¿Sois todos voluntarios? Sí, lo somos. ¿Podría aventurarme a responder a una de ellas? ¿Tienes alguna a mano? Sí. Te sugiero que contestes a esta. Soy una niña de 6 años y vivo en Inglaterra. Cuando sea mayor, quiero casarme, pero no me gusta ninguno de los niños de la escuela. Mi abuelo dice que debería encontrar a un buen italiano que tenga una villa y un barco. ¿Conoces alguno? Vale. Lo intentaré. Toma. Muy bien. Gracias por tu encantadora carta. Aún eres muy joven. Incluso más joven que Julieta. Romeo era un buen muchacho italiano. Pero Julieta lo amaba a pesar de que no tenía barco. Firmado el secretario de Julieta. Espero que no sea la versión definitiva. Es una bonita respuesta. Todas estas apasionadas cartas me impulsan a seguir la estela de los viajeros eduardianos que acudieron a Italia en busca del amor y a visitar en el tramo final de mi viaje la ciudad más romántica del mundo.
El punto culminante de mi periplo por Italia será Venecia. Mi guía Brazzo dice, es un conglomerado de 117 pequeñas islas. También afirma que sus casas y palacios están construidos sobre pilotes y que hay 150 canales cruzados por casi 400 puentes. La primera vez que vine a Venecia, hace 40 años, también lo hice en tren. Y no he olvidado mi asombro cuando, al salir de la estación, vi que solo podía continuar a pie o en barco. Sin duda, una experiencia inolvidable al alcance del viajero europeo. ¿Vais a Venecia? Sí. ¿Estáis emocionados con el viaje? Muy emocionados. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, él también. ¿Y estás emocionada? Claro, es una hermosa ciudad construida sobre el agua. Espero que os divirtáis. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Te gustaría echar un vistazo a mi guía mientras yo miro la tuya? Muchas gracias. De nada. Este largo tramo de enlace nos conduce hacia las islas que forman Venecia, y es un puente entre un mundo de asfalto y un mundo de agua. Vamos a cambiar el chirrido de los frenos por la vibración gutural de los motores de las lanchas. Disfrutad de Venecia. Sí. Adiós. Adiós. Ya he vivido esto antes, pero me sigue resultando increíble salir de la estación y entrar en un universo tan diferente, con una concentración de belleza tan abrumadora. Los eduardianos no fueron los primeros británicos que sucumbieron al embrujo de esta ciudad única. La novelista Michelle Lobrick va a ayudarme a retroceder en el tiempo. Hola, Michelle. Hola, Michael. Bienvenido. Muchas gracias. ¡Qué embarcación tan elegante! Es preciosa, ¿verdad? Acabo de abandonar la estación, que es un edificio moderno. Sí. Pero si hubiese llegado en 1913, ¿con qué me habría encontrado? Con una enorme cantidad de góndolas, con sus gondoleros voceando, buscando clientes, con un tremendo ruido y alboroto. El ferrocarril llegó a mediados del 19. ¿Qué impacto tuvo sobre la ciudad? En mi opinión, fue un elemento bastante perturbador. Durante siglos, Venecia había sido una isla-estado, y de repente una enorme infraestructura industrial permite al resto del mundo acceder a la ciudad. La calzada de 3 kilómetros que cruza la laguna de Venecia fue construida por los austríacos e inaugurada en 1846. 2 años más tarde, los venecianos se rebelaron contra sus gobernantes extranjeros. Estos terminaron marchándose, pero el ferrocarril permaneció, y con él un negocio floreciente, el turismo. Un viajero británico instruido que llegara aquí en 1913 habría traído consigo el libro de John Ruskin, Las piedras de Venecia, y tal vez las memorias de Casanova. John Ruskin había forjado la idea que todos los británicos tenían de Venecia. Él vino con la misión de mostrar al mundo las virtudes de la arquitectura gótica. La arquitectura gótica era la arquitectura divina, la geometría de Dios. Dios nunca hizo una línea recta, y lo que era bueno para Dios era bueno para Ruskin. Pero al mismo tiempo, los británicos siempre han asociado Venecia con ese sentimiento íntimo que es el romanticismo. Sí, es una ciudad romántica donde la gente puede enamorarse. ¿Hasta dónde se remonta el vínculo británico con la ciudad de Venecia? Viene de muy atrás. Los británicos solían venir a Venecia porque fue aquí donde se inventó el turismo sexual. Ya en 1611, el escritor Thomas Coriat señaló que en la ciudad había 20.000 cortesanas, tan disolutas que, como dice Shakespeare en Otelo, abren sus carcajes a cualquier flecha. Una conducta poco higiénica. Una de las razones por las que Venecia se asocia con el amor y el libertinaje es la leyenda de Casanova. Casanova vivió aquí, ¿verdad? Nació en Venecia en 1725 y es su hijo más famoso. Su figura ha sido terriblemente malinterpretada. Casanova amaba a las mujeres, no era como Don Juan.
Encarnaba a ese hombre que tiene infinidad de amantes, una idea que más tarde sería plasmada en el personaje de Don Juan, Don Giovanni. Sí, así fue. Pero lo cierto es que en toda su vida tan solo tuvo 130 amantes. Solo 3 al año. No es una cifra tan extraordinaria. Un hombre moderado. Mucho. Y solo una tercera parte de sus memorias están dedicadas al sexo. El resto es una especie de revista Hola del siglo XVIII. Podría ser la presidenta del club de fans de Casanova. Por supuesto. Gracias por este paseo inolvidable. Como homenaje a aquellos visitantes británicos fascinados por el libertinaje de Venecia, voy a paladear mi cena en un romántico lugar. Mientras cae la tarde en Venecia, he decidido disfrutar de un postre inventado en esta región. Contiene café, muy importante en la historia de Venecia, y galletas de Saboya. Una receta creada por los condes de Saboya, que eran antepasados lejanos de Víctor Manuel I, rey de Italia. Y con tanta cafeína y azúcar, no es de extrañar que se llame tiramisú, algo así como tentempié. Esta mañana me he levantado temprano para experimentar el romanticismo intemporal de Venecia, antes de que aparezcan las multitudes. Y para no perderme, vuelvo a recurrir a mi guía. Si el viajero dispone solo de un día o dos, es recomendable alquilar una góndola. Las personas nerviosas hallarán cumplido alivio en este silencioso paseo. Gracias. Muy bien. Estupendo. ¿A dónde desea ir? Enséñeme Venecia. Me encanta este lugar, porque la armonía es perfecta. Hay 2 lados para pasear, puentes, flores, diferentes estilos de construcción. Después de este relajante paseo, nada mejor que una buena taza de café en un lugar emblemático de la Plaza de San Marcos, donde me reúno con Silvia Samella. Hola, Silvia. Hola, Michael, bienvenido. Gracias. El café Florian es muy famoso en todo el mundo. ¿Y uno de los más antiguos? Es el más antiguo de Italia y estoy casi convencida de que también el más antiguo de Europa. Fue fundado en 1720. El café más famoso de Venecia ha sido visitado por innumerables celebridades. Uno de los venecianos más célebres es Casanova. ¿Venía al Florian? Sí, solía venir al Florian porque era el único café en toda Venecia donde se permitía la entrada a las mujeres. Así que, en cierta manera, el Florian era su coto de caza. Y parte del romance que los británicos tenían con Venecia. Sí. De todos los lugares de interés que hay en Venecia, la Plaza de San Marcos, con su gran torre del campanario, es sin duda el más famoso. Una torre que sorprendentemente no fue reconstruida hasta 1912. Mi guía dice que el nuevo campanile fue erigido en el lugar de la antigua torre, que se había desplomado el 13 de julio de 1902. Resulta extraordinario pensar que durante una década los turistas no pudieron contemplar este emblemático monumento. Lo más llamativo es que, por su tamaño y su estilo, difiere completamente del resto de la plaza. Y sin embargo, de alguna manera, encaja a la perfección. Para aquellos turistas que viajaban con la guía Brazzo en una mano y el libro de John Ruskin en la otra, Venecia se convirtió en el destino soñado de los amantes del arte. Una reputación que la ciudad se apresuró a aprovechar. A finales del siglo XIX, un instruido alcalde de Venecia que charlaba con unos amigos en el Florian tuvo la idea de organizar una exposición de arte internacional. Corría el año 1895. Y he tenido la suerte de llegar en el momento exacto, ya que solo se celebra cada 2 años. Y de ahí su nombre, la Bienal de Venecia. La Bienal, cuyas exposiciones ocupan el Giardini, es un escaparate internacional del arte. Todo artista que se precie desea estar aquí.
Andrea Rose, directora de artes visuales en el Consejo Británico, se ha ofrecido a acompañarme. Andrea no había estado nunca en la Bienal y me sorprende comprobar que tiene pabellones nacionales permanentes. ¿Fue así desde el principio? Al principio se celebraba todo en un gran edificio, pero los italianos pidieron al resto de los países que levantaran sus propios pabellones. Bélgica levantó el primero en 1907. Los organizadores incluso viajaron a Londres para intentar que participáramos, y así lo hicimos en 1909. Es fascinante pensar que lo que hoy contemplamos en la Bienal es un microcosmos de la Europa que se hallaba al borde de la guerra. En el pabellón británico, el artista Jeremy Deller presenta una exposición titulada Magia inglesa, que él mismo describe como nostalgia agresiva. La muestra se abre con la provocativa imagen de una rapaz gigante que estruja entre sus garras un todoterreno de lujo. ¿Cómo era el arte británico en los comienzos de la Bienal? Era bastante conservador. Un arte elegante, por así decirlo. A los italianos no les gustaba demasiado el arte controvertido, provocativo o demasiado moderno. España trató de exponer obras de Picasso en 1910 y su trabajo fue retirado por considerarse demasiado atrevido. ¿Cuándo adquirió su carácter provocativo? Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en el escaparate del arte contemporáneo internacional más transgresor. De hecho, si no eres lo bastante atrevido, en Venecia estás condenado al fracaso. ¿Por qué es tan importante la Bienal? Esto es como los Juegos Olímpicos. Si no estás aquí, no estás en la carrera. Es una plataforma universal que representa la madurez cultural. Si eres un artista de Azerbaiyán, Colombia o Kuwait que no poseen pabellón, intentarás estar aquí de una forma u otra. Demuestra tu impulso creativo y el mundo lo reconocerá. He observado que países como China y Rusia han vuelto al redil. Sí. De modo que la configuración de la Bienal sería algo muy reconocible para el viajero eduardiano de hace 100 años. En 1913, los turistas británicos atravesaron Europa en busca de aventuras, atraídos por el romanticismo imperecedero de Italia. Una historia de amor que ha llegado hasta nuestros días y que abarrota Venecia, la antigua ciudad flotante. Un lugar del que el viajero se enamora una y otra vez, y una fuente de fascinación irresistible para cada nueva generación. Los británicos han estado enamorados de Italia durante siglos, y yo no soy ninguna excepción. Y la principal razón es que encontramos aquí lo que tememos que nos falta a nosotros. Tal vez ese sentido del estilo encarnado en un coche potente, un vestido sexy o un traje elegante. Y así seguimos acudiendo en tropel a Verona y Venecia hipnotizados por su romanticismo, con la esperanza de que, de alguna manera, algo de ese saber hacer italiano en la pasión y el amor se adhiera a nosotros. En mi próximo viaje descubriré cómo el militarismo del Kaiser Guillermo II amenazó el frágil equilibrio de fuerzas en Europa. Dejaré que mi guía me oriente en un paseo por la música y la cultura de Alemania. Intentaré seguir los consejos de un entrenador físico de 1913. Visitaré una exposición de modelismo ferroviario a gran escala. Y probaré la bebida favorita de Alemania.